Análisis económico del derecho y derecho de propiedad. Para comenzar, debemos de saber que el análisis económico del derecho, o por sus siglas AED, es una disciplina que une la economía con el derecho para entender cómo las normas influyen en la conducta de las personas y en la asignación de recursos. Su objetivo principal es lograr que las leyes sean eficientes, justas y productivas, buscando siempre maximizar el bienestar social. En el caso de México, el análisis económico del derecho nos permite analizar cómo las leyes relacionadas con la propiedad pueden fomentar el crecimiento económico o, por el contrario, generar desigualdades. Por eso, este enfoque es muy útil para comprender los problemas actuales de justicia, distribución de la riqueza y desarrollo en el país. Los fundamentos del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho se basa en la idea de varios economistas y juristas importantes. Por ejemplo, Ronald Coase, en su teorema del costo social, explicó que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son bajos, las personas pueden llegar a acuerdos eficientes sin necesidad de intervención estatal. Por su parte, Richard Posner propuso que las leyes y las decisiones judiciales deben buscar maximizar la riqueza social y reducir los costos innecesarios. Finalmente, Guido Calabresi añadió que la eficiencia no debe separarse de la justicia distributiva, es decir, que las leyes también deben ser justas, no solo rentables. En un resumen de los fundamentos del análisis económico del derecho, este combina, la racionalidad económica con el propósito social del derecho. Evolución del derecho de propiedad en México. En México, el derecho de propiedad tiene una historia muy compleja. Durante la época colonial, la tierra estaba concentrada en pocas manos, principalmente en la iglesia y las haciendas. Con la Ley Lerdo de 1856, se intentó crear un mercado de tierras moderno, pero en la práctica, los beneficiados fueron la élite. Después, con la Constitución de 1917, se estableció en el artículo 27 que la propiedad de las tierras y aguas pertenece originalmente a la nación, lo que dio origen al modelo ejidal. Este modelo buscaba justicia social, pero limitó el uso del crédito y la inversión. En 1992 se reformó el artículo 27 para permitir la privatización parcial de los ejidos, buscando mayor eficiencia económica, aunque también trajo desigualdad y especulación. Así, la historia de la propiedad en México muestra el constante intento de equilibrar equidad y eficiencia. Incentivos, eficiencia y justicia distributiva. El análisis económico del derecho también estudia cómo las leyes crean incentivos económicos que moldean la conducta de las personas. Un sistema legal eficiente debe ofrecer seguridad jurídica, transparencia y confianza. Sin embargo, en México existen obstáculos como la corrupción, la burocracia y los altos costos notariales. Según el Banco Mundial, el 40% de las viviendas en México no tienen título formal, lo que impide acceder a créditos y limita el desarrollo. Por eso, el análisis económico del derecho propone diseñar políticas públicas
que combinen eficiencia con justicia distributiva, facilitando la regularización de la propiedad y reduciendo las desigualdades estructurales. Propiedad intelectual y nuevos retos. Hoy en día, la propiedad ya no se limita solo a la tierra o los bienes físicos. Hablamos también de propiedad intelectual, que incluye patentes, derechos de autor, software y marcas. En México, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas, INPI, es quien regula este ámbito. El desafío del análisis económico del derecho aquí es encontrar el equilibrio entre proteger a los creadores e impulsar el acceso al conocimiento. Con el avance de la inteligencia artificial y los datos digitales, surgen nuevas preguntas. ¿A quién pertenece una obra creada por un algoritmo? ¿Cómo se protegen los datos personales? Estos temas muestran que el concepto de propiedad sigue evolucionando con la tecnología. Políticas públicas y desarrollo sostenible. El análisis económico del derecho no solo analiza leyes, también ayuda a diseñarlas de forma más eficiente. Por ejemplo, propone mejorar el registro público, digitalizar procesos legales y reducir los costos notariales para facilitar el acceso a la propiedad. En el ámbito ambiental, el análisis económico del derecho se complementa con ideas de Elinor Ostrom, quien demostró que las comunidades pueden manejar de forma eficiente los recursos naturales si existen reglas claras y mecanismos de sanción. Esto se puede aplicar en México para gestionar bosques, agua y zonas pesqueras. El objetivo es combinar eficiencia económica con sostenibilidad ecológica. En conclusión, el análisis económico del derecho es una herramienta muy útil para modernizar el sistema jurídico mexicano. Aplicando al derecho de propiedad, nos ayuda a entender que las leyes no solo deben ser justas, sino también eficientes y funcionales. México necesita fortalecer la seguridad jurídica, reducir la burocracia y adaptarse a los retos digitales y ambientales del siglo XIX. Un marco legal eficiente no solo protege derechos, sino que impulsa el crecimiento, la equidad y la innovación. Con esto, concluye mi exposición sobre el análisis económico del derecho y el derecho de propiedad. Este tema demuestra que la economía y el derecho no son campos separados, sino complementarios. Ambos buscan mejorar la vida de las demás personas mediante instituciones más justas y eficientes. Gracias por su atención.